Hola, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es Isabela, como saben, y bueno, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a hablar sobre la relación ventilación-perfusión. Bien, entonces para entender este concepto es necesario que sepamos que la ventilación, la cual está representada por la letra V, no es más que el flujo de aire que llega al alveolo, y la Q, que es la perfusión, no es más que el flujo sanguíneo o la cantidad de sangre que llega a los capilares alveolares. Entonces, la relación ventilación-perfusión es el índice que relaciona esta cantidad de aire que llega al alveolo con el flujo de sangre que recibe el alveolo o una región del pulmón. Una relación BQ óptima es aquella en la que la cantidad de sangre que alcanza el alveolo o la región pulmonar es proporcional a la cantidad de aire que llega. Entonces, esto es uno de los conceptos más importantes en fisiología porque determina la eficacia del intercambio gaseoso. Es decir, si hay alguna alteración tanto en la cantidad de aire que llega al alveolo como en la cantidad de sangre que llega a los capilares alveolares, van a haber alteraciones respiratorias importantes. Esto básicamente expresa que también coincide el aire que entra con la sangre que llega. Por lo que un alveolo ideal es aquel en donde llega suficiente aire y llega suficiente sangre, ambos en una proporción adecuada. Bien, esto se calcula con un ejercicio matemático en donde se divide la ventilación alveolar normal en reposo entre el gasto cardíaco, el cual debería ser que un alveolo tiene 4 litros de aire por minuto con el gasto cardíaco que serían 5 litros de sangre. Entonces se hace la división y queda el cociente 0.8. Para simplificar, se le ha dado o se ha aproximado este valor a 1, que es como el valor normal que debería tener un alveolo en su relación ventilación-perfusión, es decir, el aire que llega con la sangre que recibe. Bien, en la lámina tenemos un ejemplo de lo que sería una relación ventilación-perfusión adecuada, en donde el alveolo va a recibir la sangre venosa, que es una sangre desoxigenada, eso lo tenemos que recordar, por lo que llega esta sangre con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 que proviene del metabolismo de todos los tejidos, o sea, es la sangre venosa que recoge como la basura de los tejidos del metabolismo de los distintos órganos, con un CO2 elevado de 45 milímetros de mercurio. Se produce un gradiente, recordando que en fisiología todo se mueve a favor de los gradientes, se establece esta diferencia de presiones que favorece el intercambio de los gases, en donde la sangre venosa que viene con una presión de 40 va a encontrarse con un alveolo que está ventilado con una presión de oxígeno de 100, se va a establecer ese intercambio y se establece luego un equilibrio con la sangre arterial, llegando a tener presiones de oxígeno iguales. Y vuelve el CO2 que va a difundir desde el capilar hasta el alveolo para limpiar el CO2 de la sangre, llegando a establecerse el equilibrio con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Bien, todo esto favorece un intercambio de gases óptimo, es decir, máxima oxigenación de la sangre venosa mixta, máxima saturación de hemoglobina y una remoción máxima del CO2. Así entonces vamos a tener una oxigenación de los tejidos máxima y el costo de la respiración va a ser mínimo. Tenemos también que existen diferencias de la ventilación-perfusión a lo largo de todo el pulmón. A pesar de que dijimos que 0.8, es decir, 1 es como el valor normal de la ventilación-perfusión, o sea, es solamente un promedio matemático. En realidad el pulmón está compuesto por millones de unidades alveolares y no todas van a recibir la misma cantidad de aire o de sangre. Entonces eso nos quiere decir que el pulmón no es una unidad homogénea y en verdad, como sabemos, la gravedad afecta tanto al aire como a la sangre. En una persona sana, en bipedestación, o sea que esté de pie y que esté en reposo, vamos a tener que la gravedad ejerce un peso sobre ambos fluidos, tanto la ventilación como la perfusión van a ser distintas en
dependiendo del lugar en donde estemos en el pulmón, o sea, en el vértice o en la base. Entonces, estas diferencias van a crear un gradiente de distensibilidad, gradiente de ventilación y gradiente de perfusión. Como vemos en la imagen, que el gradiente de perfusión va a cambiar más en comparación con el gradiente de ventilación. Ambos cambian, pero el flujo sanguíneo, al ser un líquido, va a ser más, o sea, como que le afecta más la gravedad, debido a que el líquido, por supuesto, que es la sangre, es mucho más pesado que el aire, por lo tanto el flujo sanguíneo cae drásticamente a medida que subimos hacia el vértice, porque se va a encontrar más concentrado, o sea, por así decirlo, en la base. Entonces, es por ello que a pesar de que ambos van a cambiar, o sea, la ventilación como la perfusión van a ser mejor o más, va a ser mayor en la base, la perfusión va a tener un gradiente mucho más marcado debido a que el líquido, que es la sangre, va a estar mucho más atraído por la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, vamos a tener en la base que la perfusión va a superar a la ventilación, y eso produce entonces una diferencia en la relación ventilación-perfusión. Y en el vértice, la perfusión cae tanto que la ventilación la supera. O sea, a pesar de que ambos son menores, en el vértice, que es la punta, el ápice del pulmón, vamos a tener que la perfusión cae muchísimo más, porque toda se va a encontrar hacia la base. Y eso también altera la relación ventilación-perfusión, siendo el índice mayor a 1. Pero esto lo vamos a ver más adelante, para entenderlo mejor. Bien, entonces, como les dije, la ventilación y la perfusión van a ser menores en el vértice que en la base. Pero hacia el vértice el flujo de sangre va a disminuir muchísimo más de lo que disminuye la ventilación. Eso es muy importante, o sea, a pesar de que ambos disminuyen, quiero que se lleven que el flujo de sangre, o sea, la perfusión va a disminuir más en comparación. Véanlo como que la sangre, que obviamente es un líquido, por fuerza de la gravedad, o sea, se ve mucho más atraída por la base que el aire, que es menos denso. O sea, a pesar de que ambos disminuyen, este se va a encontrar mucho más disminuido. Por lo tanto, acá en el vértice, la ventilación va a ser mayor que la perfusión. Y si sabemos matemáticamente, cuando en el cociente o la división de la relación ventilación-perfusión, al hacer el cálculo, cuando el numerador aumenta, el resultado aumenta. Aquí en este caso está aumentando la ventilación porque es mayor que la perfusión en el vértice, y eso hace que sea un número mayor que 1. Y en la base, como sabemos, la perfusión, a pesar de que ambos están aumentados, la perfusión es mayor a la ventilación. Eso hace que el cociente entre ventilación-perfusión sea menor a 1, porque aquí la ventilación va a estar disminuida, por lo tanto el resultado de ese cociente va a ser menor que 1. En la gráfica que vemos aquí a la izquierda, vamos a tener un eje horizontal que va a representar la altura del pulmón, o sea, si vamos a estar en el vértice o en la base, que usa como referencia las costillas yendo desde la base, que está hacia la izquierda, hasta el vértice, que va hacia la derecha. Y en los dos ejes a la izquierda tenemos que mide el volumen de flujo de sangre, que es la línea azul, con la ventilación, que es la línea verde. Y del lado derecho tenemos el valor resultante de esa relación BQ, o sea, el valor de esa división, que básicamente explica por qué uno es menor que 1 y el otro es mayor que 1. Tenemos entonces que la línea verde, que es la ventilación, va a descender de manera constante y gradual desde la base hacia el vértice, como sabemos. O sea, en el vértice disminuyen ambos parámetros. Tenemos entonces la línea azul, que es el flujo sanguíneo, que desciende, pero vemos que desciende de manera mucho más abrupta y más pronunciada que la ventilación. Y aunque ambos parámetros estén mayores en la base y menores en los vértices debido a la gravedad afecta mucho más a la sangre que al aire. Y eso da como resultado que al dividir la línea verde entre el azul a lo largo del pulmón, es decir, al dividir tanto la ventilación como la perfusión, tenemos que en la base la sangre que está por encima de la verde va a tener, o sea, una relación mayor.
en donde al ser la ventilación menor, que es el numerador de esta ecuación, de esta división, va a dar un número menor a 1. Y el vértice, la sangre, que es la línea azul, cae casi a 0, quedando por debajo del verde. Al dividir la ventilación remanente entre el flujo de sangre mínimo, o sea, la ventilación va a ser mayor en comparación. Y el número matemático se dispara hacia arriba, alcanzando valores mayores a 3, pero en este caso, por fines prácticos, se utiliza el 1. Pero a pesar de todo, hay un punto de inserción, que es alrededor de la tercera costilla, en donde las líneas verde y la azul se cruzan, es decir, que tanto el flujo de aire como el flujo de sangre se van a igualar, logrando el equilibrio perfecto, que es la ventilación-perfusión igual a 1. Bueno, y luego tenemos esto que es más de lo mismo, en donde demuestra visualmente esa regla fisiológica. O sea, la relación BQ siempre aumenta progresivamente desde la base hacia el vértice, resultando en que el cociente del vértice sea abrumadoramente mayor que el de la base. Y aquí lo tenemos como ejemplo. Bien, esta lámina lo que nos quiere decir, o lo que quiero que se lleven, es que en condiciones normales, como ya hemos venido reforzando, no existe un único BQ, o sea, es un espectro. Existe todo un continuo espectro de desequilibrios fisiológicos y patológicos que van a oscilar desde el 0 al infinito. Como vemos, el punto que está en el medio, donde dice desequilibrios BQ, es como lo ideal, o sea, la relación ventilación-perfusión ideal, en donde la ventilación que llega o el flujo de aire que llega al alvéolo es igual al flujo sanguíneo que recibe. Pero como hemos visto por anatomía, gravedad, todos estos valores pueden cambiar tanto en situaciones fisiológicas como en situaciones patológicas. Tenemos a la derecha cuando el índice o este equilibrio se desplaza hacia un número mayor a 1, se puede alcanzar por dos alteraciones distintas. Lo primero, por un aumento primario en la ventilación, por ejemplo en la hiperventilación, una persona que está hiperventilando con una perfusión constante, o por una caída patológica de la perfusión, por ejemplo, una persona con un trombo que no le llegue suficiente sangre al capilar en el alvéolo, pero tiene una ventilación constante. Entonces el resultado es que se va a oxigenar la sangre, pero el esfuerzo ventilatorio se malgasta, o sea, vamos a tener mucho más ventilación que perfusión. Entonces esto da una relación BQ mayor a 1. Luego tenemos del lado izquierdo un BQ menor a 1, el cual se puede alcanzar por vías opuestas a las que dije del lado derecho. O sea, aquí este valor o este cociente BQ menor a 1 se alcanza por una caída primaria de la ventilación, por ejemplo en la hipoventilación, con una perfusión constante, o un aumento en el flujo sanguíneo local, por ejemplo hiperemia, con una ventilación constante. El resultado de esto es que la fracción de la sangre va a retornar a la circulación desoxigenada, es decir, va a haber hipoxemia. Tenemos más sangre que pasa, pero mucho menos aire que llega al alvéolo y por lo tanto menos oxígeno. Y desde el punto de vista patológico, vamos a tener que es mucho más grave el caso donde el BQ es menor a 1. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una sangre a la que no le va a llegar oxígeno y va a traer múltiples consecuencias. No hay suficiente oxigenación de los tejidos, vamos a tener isquemia y el paciente se va a encontrar hipoventilando. Y entender esto es muy importante porque nos permite ver cómo los extremos de este cociente BQ, que vimos que va de 0 al infinito, van a determinar la composición del gas alveolar, llevándolo hacia la composición de la sangre venosa o hacia la del aire inspirado. O sea, van a determinar cuánto oxígeno y cuánto CO2 puede haber en el alvéolo. Tenemos que en el extremo izquierdo podíamos llegar a un BQ igual a 0. ¿Qué significa esto? Básicamente
que va a ser un alveolo sin ventilación. Por ejemplo, cuando está obstruida una vía aérea. Acá en el dibujo de arriba podemos ver un alveolo que va a tener obstruida la vía aérea. Entonces, todo el gas atrapado en el alveolo se va a equilibrar completamente con la sangre venosa que sigue llegando, porque vamos a tener una perfusión que no va a estar alterada, sino completamente la ventilación. Por lo tanto, tanto la presión alveolar del oxígeno cae a 40 y la de dióxido de carbono sube a 45. Y esto genera el fenómeno de mezcla venosa, también llamado cortocircuito o chunk. Y en el extremo derecho, que habíamos visto que podía llegar al infinito, básicamente lo que nos quiere decir es que el alveolo está ventilado pero sin flujo sanguíneo, o sea, se queda completamente sin perfusión. Por ejemplo, en una embolia pulmonar, al no haber sangre que extraiga ese oxígeno ni que aporte CO2, el gas alveolar se iguala al aire inspirado humificado, en donde la presión alveolar de oxígeno va a subir a 150 milímetros de mercurio y la presión de CO2 cae a cero. Y eso genera el fenómeno del espacio muerto. Entonces, sabiendo eso, nos tenemos que tatuar, se tienen que llevar al examen que cuando la relación BQ es menor a 1, recordemos siempre que si es menor es porque el numerador es menor. Entonces, la ventilación es poca y la perfusión es mayor que la ventilación, de modo que en el alveolo ocurre una mayor salida del oxígeno y una mayor entrada de dióxido de carbono o de CO2. Y que cuando el BQ es mayor a 1, es todo lo contrario. La ventilación es mayor que la perfusión y va a ocurrir una mayor entrada de... Y bueno, este cuadrito se lo tienen que tatuar, o sea, es que son las diferencias entre un BQ menor a 1 y uno mayor a 1. El menor a 1 ya sabemos que la perfusión va a superar la ventilación. En casos de condiciones normales y fisiológicas donde no haya una patología, esto se conoce como una hipoventilación relativa. Ahí va a haber una fracción de sangre que no se oxigena. Recordemos que esto no siempre tiene que ser patológico porque hay áreas del pulmón donde en condiciones fisiológicas la relación BQ puede estar menor a 1, ¿verdad? Entonces, aquí en esas áreas del pulmón, que ya sabemos que es en la base, vamos a tener este cortocircuito fisiológico porque hay una fracción de la sangre que no se va a oxigenar. Y debido a la baja ventilación, se produce un bajo ingreso de oxígeno desde el ambiente y va a haber una retención de CO2 a nivel alveolar porque sigue llegando sangre, o sea, la perfusión está aumentada, es mayor que la ventilación, toda esa sangre viene desoxigenada con bastante dióxido de carbono del metabolismo de los tejidos, entonces va a retenerse el CO2 a nivel alveolar y debido a la alta perfusión hay alta transferencia de oxígeno de la sangre y gran aporte de CO2 a los alveolos. Entonces, acá va a estar la presión alveolar disminuida y la presión alveolar de oxígeno disminuida y la de CO2 aumentada. BQ, que es mayor a 1, vamos a tener todo lo contrario, o sea, la ventilación va a superar a la perfusión y va a haber una hiperventilación relativa. Recordemos que en condiciones fisiológicas esta BQ mayor a 1 se encuentra en el ápice o en el vértice del pulmón, que es la parte de arriba. La sangre acá se va a oxigenar por completo, pero se desperdicia la ventilación porque va a haber más ventilación que perfusión en relación. Bueno, entonces se desperdicia esa ventilación, es lo que se conoce como espacio muerto fisiológico, o sea, una ventilación desperdiciada, un espacio muerto, no hay tanta perfusión para la ventilación que está siendo desperdiciada. Y debido a la alta ventilación se produce alto ingreso de oxígeno al alveolo y alta remoción alveolar de CO2. O sea, todo el CO2 que llega, como está siendo ventilado, todo se va. Entonces hay alta remoción de CO2. Se elimina por completo el CO2 y debido a la baja perfusión se produce baja transferencia de oxígeno hacia la sangre y de CO2 desde la sangre a los alveolos. Entonces en el alveolo la presión de oxígeno va a estar aumentada y la presión de CO2 va a estar disminuida con un BQ mayor a 1.
Y eso es importante que lo recuerden. Bueno, como sabemos, existen desequilibrios de la relación BQ, diferencias a nivel anatómico, o sea, regionalmente, y esa es la principal causa de la diferencia de presiones alveolo capilar, sobre todo la diferencia de oxígeno. Entonces, estas diferencias se pueden reducir o acentuar. Es decir, se reducen es que se hacen menos notables. Esto ocurre, por ejemplo, en el ejercicio o en el estrés, cuando el flujo sanguíneo aumenta y llega hacia el vértice, aumentando notablemente y haciendo más uniforme la relación BQ a lo largo del pulmón. Y se acentúan, es decir, son peor, o sea, son diferentes mucho más notablemente con la edad y con procesos patológicos en donde los valores se hacen mucho más extremos. Y ya vimos lo que pasa cuando estos valores se hacen más extremos. Cambian las presiones en el alveolo, es decir, cambia el contenido del gas en el alveolo. No solamente va a cambiar el contenido alveolar, sino también capilar, tanto de oxígeno como el CO2. Y el pH de la sangre capilar entre el vértice y la base del pulmón, porque como sabemos, el pH es una consecuencia del CO2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser la dinámica dependiendo de la región? En el vértice, o sea, en el ápice pulmonar, como la sangre tiene dificultad para subir en contra de su gravedad, al vértice llega la poca sangre, ¿verdad? Entonces, tenemos una relación BQ mayor a 1. Esto crea un estado de hiperventilación relativa, por lo tanto hay mucho oxígeno, se barre o se elimina muchísimo el CO2. El CO2 en la sangre actúa como un ácido. Si en el vértice estamos barriéndolo, o sea, quitando el CO2, la sangre pierde su componente ácido y como consecuencia el pH va a subir y se vuelve más alcalino. Puede alcanzar hasta 7.5. Recordando que el pH fisiológico es de 7.4, pues sabemos que va a básicamente producir una alcalosis respiratoria. Entonces, la dinámica en la base va a ser al revés. En la base, como llega muchísima sangre por la gravedad, más de la que el volumen de aire normal puede oxigenar al máximo, la relación BQ es menor a 1, es decir, es baja. Esto crea un estado de hipoventilación relativa. El oxígeno disponible va a ser extraído rápidamente por el gran volumen de sangre, entonces la presión alveolar del oxígeno va a estar baja y el CO2 que trae la sangre, que va a ser bastante porque es una sangre venosa, se acumula porque no hay suficiente recambio de aire para eliminarlo todo, y eso hace que al acumularse más CO2 en los capilares de la base, aumenta la carga ácida en la sangre, por lo tanto el pH va a bajar y se vuelve más ácido, llega hasta 7.3. Entonces, es importante que se lleven que el pH de la sangre capilar pulmonar es una consecuencia directa de la concentración de CO2. Por lo tanto, en el vértice, como dice en la lámina que tenemos ahí, vamos a tener un pH alto alcalino que puede llegar a 7.5 y en la base un pH ácido o un pH bajo que puede llegar hasta 7.3 porque se acumula el CO2 y el pH se vuelve más ácido. Bien, luego vamos a tener lo que es el intercambio gaseoso. Vamos a imaginarnos a dos alvéolos sanos, o sea, lo que sería un estado ideal, un estado en equilibrio. Ambos reciben la misma cantidad de aire y la misma cantidad de sangre. El intercambio de gases ocurre por gradientes de presión simples, en donde hay más oxígeno en el alvéolo que en la sangre venosa. Así que el oxígeno va a entrar a la sangre, porque va desde donde hay más hacia donde hay menos. Va a haber más CO2 en la sangre venosa que en el alvéolo. Entonces, el intercambio se va a dar desde donde hay más, que es la sangre venosa, hacia el alvéolo. Así que el dióxido de carbono va a salir hacia el alvéolo para ser exhalado. Entonces, el equilibrio ideal es ese. Los alvéolos reciben igual cantidad de aire, igual cantidad de sangre y es lo que se conoce como BQN. Y da como resultado una sangre arterial completamente oxigenada, o sea, permite que la sangre arterial vaya a los tejidos con el suficiente oxígeno, evitando un cambio en el pH a nivel
sanguíneo también. Entonces tenemos una sangre oxigenada, tejidos oxigenados y un pH adecuado. Bien, entonces en cuanto al shock fisiológico o cortocircuito, vamos a tener dos alvéolos. Imaginemos que uno de estos alvéolos se bloquea, ya sea por moco, por líquido, lo que sea. Lo cierto es que se está bloqueando y no le está llegando suficiente aire al alvéolo. La ventilación de este va a caer, pero la sangre sigue pasando igual. ¿Qué pasa? Esa sangre que está pasando por el alvéolo enfermo sigue de largo sin oxigenarse. Y esto es lo que genera hipoxemia. El aire que no puede entrar al alvéolo se desvía entonces al alvéolo sano, quedando ese alvéolo hiperventilado. Y esto es lo que se conoce como efecto dominó. O sea, porque una cosa lleva a la otra. No puede entrar el aire, todo se va al otro alvéolo y se hiperventila. Entonces, básicamente, el aire se redirige y queda o se produce un desequilibrio en donde vamos a tener un alvéolo con poca ventilación y mucha sangre y otro con mucha ventilación y sangre normal. Se está malgastando el esfuerzo respiratorio. ¿Qué pasa? Como el cuerpo es muy inteligente, va a producir un mecanismo de compensación para establecer un equilibrio entre la relación ventilación-perfusión. Va a detectar el cuerpo que es inútil mandar sangre a un alvéolo que no tiene oxígeno y cuando la presión del alvéolo cae por debajo de los 70 milímetros de mercurio, automáticamente los vasos sanguíneos que lo rodean se van a contraer y es lo que se conoce como vasoconstricción hipóxica. Al contraerse el vaso, disminuye la sangre que llega ahí y disminuye la Q, o sea, la perfusión. Esa sangre se redistribuye y viaja hacia el alvéolo sano que ahora está hiperventilado. Y el resultado de esto es que la relación BQ se va a normalizar en ambas zonas. Es decir, el alvéolo enfermo, que tenía poca ventilación, ahora tiene poca perfusión. Por lo tanto, se iguala la relación. Y el alvéolo sano, que tuvo mucha ventilación, ahora va a tener mucha perfusión. Y las proporciones se arreglan aunque los valores absolutos sigan mal y el paciente requiera tratamiento médico. Es por eso que aun cuando un índice pueda ser normal, los elementos que conforman pueden no ser normales. O sea, a pesar de que en la compensación las relaciones BQ se normalizan, los valores individuales de B y Q no. O sea, esto quiere decir que de igual manera el paciente debe tratarse. Bueno, en cuanto a la ventilación del espacio muerto, va a ocurrir prácticamente lo contrario. Vamos a tener que aquí el problema principal no va a ser la falta de aire, como era en el caso anterior, sino la falta de sangre. Vamos a tener que, imaginemos un alvéolo perfectamente sano recibiendo aire, pero de repente la arteria que lo irriga se bloquea. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Yo les doy ejemplo para que ustedes más o menos se imaginen las situaciones en las que esto pudiera pasar. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando la arteria se bloquea? Por alguna razón, la perfusión cae drásticamente, o sea, va a caer la Q, pero la ventilación se mantiene igual. El resultado de esto es una ventilación BQ muy alta y a esto se le llama ventilación malgastada o espacio muerto, porque entra oxígeno al alvéolo, pero no hay sangre que lo recoja. Entonces, ¿cuál es el efecto dominó? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Al igual que en el shock, un problema genera otro problema. La sangre que no pudo pasar por el vaso bloqueado va a tener que irse a algún sitio, entonces se desvía hacia el alvéolo vecino sano. Ahora, ese alvéolo vecino va a estar hiperperfundido, es decir, va a recibir demasiada sangre para su ventilación normal, lo que hace que su BQ baje, es decir, se comporta como un cortocircuito, como un shock, en donde va a tener demasiada perfusión, poca ventilación. ¿Cuál es la compensación del cuerpo? Bueno, el cuerpo, como dije, es bastante inteligente, no va a querer enviar aire a un lugar donde no hay sangre para intercambiar y como respuesta compensatoria, los bronquiolos del alvéolo afectado, o sea, el que no tiene sangre, se van a contraer y hay una broncoconstricción local. Esto es muy importante, o sea, en uno era vasoconstricción y en otro es broncoconstricción.
Esta broncoconstricción va a disminuir la ventilación en la zona afectada y va a hacer que se redirija todo ese aire hacia el alveolo vecino que estaba recibiendo toda la sangre extra. El resultado es la normalización de la relación BQ en ambos alveolos. Entonces vamos a tener, igual que en la otra compensación, un equilibrio del índice BQ en ambas zonas. Bueno, debemos entender también por qué las zonas con un BQ bajo, es decir, menor a 1, son las más peligrosas clínicamente. Si un pulmón tiene las zonas hipoventiladas, que es lo que vemos ahí en el alveolo que está a la izquierda, es decir, una relación BQ menor a 1, el cuerpo intenta compensarlo muchas veces hiperventilando las zonas sanas, como hemos visto anteriormente. Entonces, uno piensa, podríamos confundir y pensar que las zonas superoxigenadas compensarán a las desoxigenadas al mezclarse en la aurícula izquierda cuando se mezcla todo. Y esto no es así debido a la curva de saturación de la hemoglobina, que es la curva que vemos ahí, la cual, como vemos, tiene una forma sigmoidea, es decir, en forma de S, y alcanza una meseta. Eso es lo que nos quiere decir, es que llega un punto en que la saturación de hemoglobina alcanza su máximo y no sube más de ahí. Entonces, en los alveolos que se pueden hiperventilar compensando los alveolos que están hipoventilados con una BQ menor, a pesar de que se hiperventile, la hemoglobina ya alcanzó el 100% de su saturación con una presión de oxígeno de 100%. No importa cuánto oxígeno extra le metamos a ese alveolo, la hemoglobina tiene un límite fisiológico y no puede transportar más oxígeno del máximo de su capacidad. Por lo tanto, la sangre hiperoxigenada de las áreas que tienen un alto BQ no aportan algo significativo para compensar la sangre venosa que llega de las áreas que tienen un BQ bajo, o sea, un BQ menor a 1. Entonces, el resultado final de un BQ bajo es, de forma inevitable, una hipoxemia arterial. Es decir, la sangre que sale de los alveolos con BQ bajo es una sangre desoxigenada que cambia o altera la presión de oxígeno a nivel sanguíneo. Y esto es importante clínicamente porque a pesar de que uno le da a un paciente que tiene estas áreas del pulmón con un BQ bajo por ya sea neumonía, alguna obstrucción, lo que sea, inevitablemente va a tener hipoxemia y al darle oxígeno suplementario o hacer que hiperventile, las zonas sanas no resolverán completamente el problema porque el problema es una sangre que viene desoxigenada que está colándose a la circulación sin haber sido oxigenada. Así que esa curva no es más para que veamos que en la zona plana que vemos ahí, que es la meseta, tenemos que a partir de una presión de oxígeno de 60, 70, o sea, a partir de ahí, más de eso, la hemoglobina se satura casi al 100%, es su tope físico. Y aunque la presión de oxígeno suba a 120, 140, la hemoglobina no puede cargar más oxígeno porque ya todos sus sitios están ocupados. Y la caída nos muestra que por debajo de una presión de oxígeno menor a 60, la curva se cae en picada. Y esto nos dice una ley que también deben tatuarse y quiero que se lleven, es que una pequeña disminución de la presión de oxígeno va a cambiar significativamente la hemoglobina, o sea, la saturación de hemoglobina. Y, por ejemplo, en un alveolo que esté mal ventilado con un BQ menos de 1, la presión de oxígeno puede caer, por ejemplo, a 40 milímetros de mercurio, que vemos que cuando esta presión cae por debajo de 60, ya automáticamente cae, o sea, resulta en una caída drástica de la hemoglobina y el contenido de oxígeno. La saturación de esa sangre baja hasta un 75% o menos. Y toda esta sangre sale del pulmón con un déficit masivo de oxígeno. Así que bueno, nos los dice la lámina, la mezcla de sangre.
proveniente de una región con un coeficiente BQ alto tiene poco efecto sobre el contenido arterial de oxígeno de la sangre que sale del pulmón. En cambio, la mezcla con la sangre proveniente de una región con un coeficiente BQ bajo puede reducir drásticamente la presión parcial y el contenido de oxígeno en la sangre arterial que sale de los pulmones. Y esto es sumamente importante porque después también hay hipoxia en los tejidos, hay distintas complicaciones. Así que bueno, sepamos que toda esta sangre, o sea, como es en la circulación pulmonar, va a venir de los pulmones desoxigenada y tiene que salir por la circulación arterial al corazón oxigenada. Si hay un BQ bajo, esa sangre va a llegar al corazón desoxigenada y produce hipoxemia. Y bueno, en esta última lámina son ejemplos de condiciones patológicas en las que se puede encontrar un paciente donde está lo normal, que básicamente es una difusión de oxígeno y dióxido de carbono normal por una ventilación y una perfusión igual. Tenemos el enfisema, que es la que vemos arriba a la derecha, en donde hay una destrucción de las paredes de los capilares y de los tabiques alveolares. Esas forman bulas que reducen drásticamente el área de superficie de intercambio y la pérdida de los capilares es igual a pérdida o disminución de la perfusión. Entonces, esto incrementa el espacio muerto alveolar, que es igual a ventilación que se malgasta, o sea, mucha más ventilación que perfusión, y hay un BQ alto regionalmente. En etapas avanzadas, ya después, o sea, hay pérdida de la retracción elástica, eso causa una hiperinsuflación, hay atrapamiento de aire y produce una hipoventilación regional que deviene a una intensa hipoxemia e hipercapnia. Luego tenemos la enfermedad pulmonar fibrótica, que es lo que está en el medio. Acá hay una sustitución del parénquima por tejido fibrótico y cicatrizal que engrosa la membrana, aumenta la distancia de difusión e interfiere con el paso de oxígeno, resultando en hipoxemia. Luego tenemos el edema, en donde hay acumulación de líquido en el espacio intersticial, incrementando también la distancia que el gas debe recorrer para poder difundirse. Entonces, eso disminuye rápidamente la presión de oxígeno arterial, pero la presión de CO2, que deben recordarlo siempre, el CO2 difunde más rápidamente por las membranas. Entonces, esa presión suele mantenerse normal inicialmente, porque es 24 veces más soluble el CO2 y por eso difunde 21 veces más rápido. O sea, eso recordemos. Y en el asma, que hay un aumento de la resistencia en las vías aéreas por broncoconstricción, la cual constriñe los alvéolos, disminuye severamente la ventilación y si no hay ventilación va a generar un BQ bajo, es decir, disminución de la ventilación en comparación con la perfusión, causando una importante caída en la presión de oxígeno. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, escríbanme al privado, yo puedo responderles cualquier duda. Espero hayan entendido y les haya gustado mucho esta clase.